Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a Nicodemo: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: tú que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto a la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy día el Evangelio nos muestra la continuación del diálogo entre Jesús y Nicodemo, este fariseo de buena voluntad, de buen corazón, que buscaba la verdad, pero que tenía miedo a sus congéneres judíos de ser acusado como discípulo de Cristo. Entonces, él representa a esas personas que tienen una simpatía por Jesús, por su doctrina, que admiran sus enseñanzas, pero que aún no se atreven a dar el paso de la conversión total y de publicar que realmente son seguidores o discípulos de Jesús. Por eso el Señor le está diciendo a Nicodemo, para animarlo a la conversión, que para vivir realmente el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, nacer de lo alto. Y le habla con algunas metáforas o analogías que Nicodemo no entiende. Por ejemplo, nacer de nuevo no lo entiende porque lo ve como algo biológico. Y Jesús le dice: no, se trata de nacer de un modo espiritual. Y él le dice: pero ¿cómo es esto espiritual? Bueno, el espíritu es como el viento, no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero el viento existe. Y aún todavía no entiende, ¿no? Y hoy día Jesús le dice: qué pena que tú, que eres maestro en Israel, no entiendes las cosas espirituales. Porque si yo les hablo de las cosas de la tierra, no me creen. Pero mucho menos me van a creer si les hablo de las cosas del cielo. Las cosas del cielo. Entonces, bueno, hoy nosotros pensamos que la enseñanza de Jesús en el Evangelio es tan clara, es tan al alcance de la mano para todo el que tiene buena voluntad, para que todo el que está abierto con humildad a recibir esta gracia de Dios, que es una maravilla todo lo que Jesús nos reveló. Lamentablemente, Jesús nos habló de muchas cosas hermosas, pero no se explayó de las cosas del cielo. Hoy nos hubiera gustado saber más todavía de qué es lo que hay en el cielo, porque Jesús dice: nadie les puede hablar del cielo, solo el que bajó del cielo. Y el único que ha bajado del cielo es Jesucristo. A pesar de que en los tiempos antiguos, ¿no es cierto?, el filósofo Platón decía que las almas humanas vienen del cielo por una especie de pecado y quedan encarceladas en el cuerpo, pero sabemos que no es así. El único que realmente vino del cielo, porque es el Hijo de Dios, es Jesucristo, que se encarnó en el vientre santo y puro de María, y es el único que en verdad nos puede hablar de cómo es el cielo, de cómo es vivir en ese ambiente celestial donde habita el Padre Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, ahora resucitado, y que es un lugar
maravilloso porque no es inaccesible. Jesús nos está esperando en el cielo, ¿no? Nosotros decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Cómo serán los cielos? Ciertamente no son las nubes que vemos nosotros en este cielo material. Es el mundo de Dios, es el ambiente donde están presentes también los ángeles y en este momento las almas de los bienaventurados, la Santísima Virgen en su condición de glorificada en cuerpo y alma. Entonces el cielo es el lugar maravilloso que todos en el fondo del corazón deseamos alcanzar, porque es la felicidad absoluta delante de Dios y también en compañía de todos nuestros seres queridos para toda la eternidad. Y de este cielo Jesús nos habla cuando dice, antes de partir, yo me voy, pero para prepararles un lugar, y cuando vuelva los llevaré conmigo. Entonces un apóstol le dice, ¿cómo sabemos a dónde vas? ¿Cómo sabemos el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Pero, insisto, es una lástima no poder saber un poco más de esta realidad maravillosa que nos espera, que es el cielo. Nos haría tanto bien poder soñar un poco más con lo que es utopía en este momento, esta realidad que es el cielo. Algunos santos, como San Juan Bosco y otros, han tenido revelaciones y visiones y sueños acerca de cómo es el cielo, y es lo que describen una maravilla absoluta. Es algo que realmente reconforta y lleva el corazón a vibrar de una manera tremenda y a desear este cielo. Entonces, mis queridos hermanos, pensemos que el cielo no es una condición ideal simplemente, no es un sueño, no es una utopía, como dice por ejemplo Marx cuando elabora su doctrina que hoy conocemos como marxismo o comunismo. Dice que existirá alguna vez una utopía que en el fondo nunca va a existir. Entonces es contradictorio porque dice que habrá un momento en que todas las personas van a ser felices porque no va a haber ninguna desigualdad y va a haber toda una condición de comunismo, es decir, todo va a ser común para todos. Pero él mismo dice que eso es una utopía. ¿Qué significa utopía? Que no hay lugar. Topos es lugar. No hay lugar ni hay una historia, un tiempo donde eso realmente va a ocurrir. Es solamente una forma de ir encaminándose a esa realidad que nunca va a existir. Y él admite que nunca va a existir. Entonces es una pena porque hay mucha gente que cree en este ideal del comunismo que es en el fondo una contradicción en sus propios términos. No existe una condición en este mundo donde todos sean felices absolutamente por medio de la violencia y llegar a una condición de igualdad absoluta. Eso no va a ocurrir nunca y el mismo Marx lo reconoció. Sin embargo, existe una condición que sí ocurrió en este mundo y que fue cuando llegó el Espíritu Santo, que es ese ideal que tenía Marx y que tiene hoy muchos jóvenes idealistas, marxistas, aunque se nota que eso no resulta, ya quedó comprobado en la historia que no funciona. Sin embargo, existe, como digo, un momento de la historia en que sí ocurrió algo maravilloso, que está relatado en la primera lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles. Era una comunidad donde todos ponían en común sus bienes, donde todos tenían las necesidades cubiertas, porque el que tenía más se preocupaba del que tenía menos. Todos ponían a disposición sus bienes, sus tierras, su riqueza, y entonces todo se compartía, como en una familia se comparte a todos por igual. Y eso no es una utopía, no es algo que sea solamente una idea, porque ocurrió justo después de la venida del Espíritu Santo en esta primera comunidad cristiana. Al menos una vez en la historia, este ideal, que muchas veces se ha soñado, resultó, pero ciertamente no al modo, como decía Marx, que era por medio de la violencia, en que los que tienen menos se rebelan contra los que tienen más, y por medio del odio, de la lucha de clases, se llega a una condición perfecta. Ciertamente no era la revolución el camino para llegar a esta condición perfecta, ¿no? Sino que fue el amor de Dios, el Espíritu Santo. Es lo único que realmente puede hacer que nuestra forma de vida social mejore.
tanto en la familia, como en la comunidad local, como en la nación o en el mundo entero. Por eso es tan importante en este tiempo pascual anunciar a Cristo resucitado, porque no es el capitalismo, no es el marxismo y no es ninguna ideología, ninguna religión alternativa lo que puede salvar al hombre, lo que puede darnos la felicidad, en parte en este mundo y en forma absoluta en el cielo. El único camino para llegar a la felicidad es Jesucristo vivo y resucitado. El único que puede decir, la paz les dejo y la paz les doy. El único que puede soplar sobre nosotros, como cuando Dios sopló esta forma de arcilla y le comunicó vida, y entonces resultó el ser humano. En el Génesis lo vemos. Y ahora nuevamente Dios, como siendo Jesucristo, sopla sobre la humanidad y dice, reciban el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu que nosotros anhelamos y que queremos vivir plenamente en nuestros corazones, porque Dios tiene un plan para la humanidad. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El problema es que ese plan no lo podemos vivir porque estamos marcados por el pecado original. El pecado original y nuestros propios pecados nos desvían del plan que Dios ha pensado eternamente para nosotros, que es un proyecto de vida que nosotros libremente podemos asumir. Y la única persona que no se ha desviado, pero ni un milímetro, del plan que Dios pensó para ella desde toda la eternidad, es la Santísima Virgen, porque es inmaculada. No conoció ni siquiera el pecado original. Y, por cierto, Jesucristo, el Hijo de Dios. Los demás, lamentablemente, venimos a este mundo con un plan A, que es el proyecto que Dios ha pensado para nuestra vida, y nos desviamos muchas veces. Y Dios se encarga de hacernos volver al camino, al plan original, lo más parecido posible. Y en la medida en que acertamos en nuestro camino, en cumplir la voluntad de Dios, entonces realmente somos felices y nos realizamos como personas. Por eso las dos virtudes que hay que tratar de alcanzar para poder superar en nosotros la concupiscencia, que es la tendencia al mal, que llevamos siempre como una herida, fruto del pecado original, aunque haya sido perdonado este pecado en el bautismo, en la confesión. El fruto del pecado es la desobediencia y el orgullo, porque los primeros padres, Adán y Eva, pecaron de desobediencia al comer el fruto prohibido y también de orgullo al querer ser como dioses, ¿cierto? Porque ese era el fruto prohibido, ¿no? Intentar endiosarse a sí mismo y negar a Dios era la propuesta satánica. Entonces, la única forma de luchar contra el pecado que está en nosotros, la tendencia al mal, es alcanzando estas dos virtudes que brillan en María Santísima de un modo esplendoroso, ¿no? Que son la humildad y la obediencia, que se resume en este lema de vida que tiene la Santísima Virgen, que significa, he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí siempre, siempre la voluntad de Dios. En la medida que nosotros también encarnamos el Padre Nuestro que Jesús nos enseñó y decimos, Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo y en nuestra vida, entonces realmente estaremos naciendo de nuevo y estaremos construyendo un mundo mejor que todos deseamos alcanzar. Insisto, deberíamos tener la mirada puesta siempre en esta verdad, en este norte que nos indica Jesús, porque es el único camino para la felicidad. Ninguna ideología de este mundo puede llevarnos a la felicidad y a la comunión verdadera entre los hombres y la comunión con nosotros y con Dios. Solamente es este camino del Espíritu Santo, nacer de nuevo, vivir en el amor de Dios, amor con mayúsculas, porque Dios es amor. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.